traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos mirando los capítulos 32 al 36 de Jeremías y dando un pequeño repaso, como hacemos siempre. En el capítulo 32 veíamos la escena esa en la que un familiar de Jeremías, un primo, entonces viene para ofrecerle la compra de una heredad en Anatot, y veíamos las circunstancias en las que eso estaba ocurriendo, que los caldeos estaban ya allí metidos y por lo tanto era un negocio ruinoso. Y le titulé al capítulo El oportunista y el creyente. El oportunista porque es el que quiere sacar ventaja de algo que no tendría ninguna ventaja humanamente hablando, y el creyente, que es Jeremías, que a pesar de saber que lo están engañando, sin embargo va a ser obediente a Dios y va a asumir la compra del terreno. Y veíamos también que a pesar de que Jeremías pronuncia una palabra de promesa acerca de lo que va a suceder con esa heredad y con otras heredades que en ese momento están perdidas porque el enemigo las ha tomado, de que va a haber un día de recuperación y de restauración de las mismas, vemos también cómo el mismo Jeremías, después de pronunciar esas palabras de fe y de firmeza, también expresa a Dios su desconcierto por decirle que compre la heredad. Y ahí es donde vemos en el capítulo 33 cómo viene la palabra de Dios para reafirmar al mismo Jeremías, para levantarlo y también para reafirmar la promesa que Dios mismo ha dicho acerca de la veracidad, del cumplimiento de esas palabras. Luego veíamos en el capítulo 34 un pacto circunstancial cuando la situación es muy agobiante porque los caldeos están rodeando la ciudad. Entonces ellos toman la decisión de dar libertad a los esclavos que habían tomado, pero cuando los caldeos se retiran momentáneamente, aunque ellos creen que es definitivamente, entonces vuelven a tomar otra vez los esclavos. Y veíamos entonces que es una actitud de, bueno, hago la voluntad de Dios, si veo que estoy muy mal, a ver si consigo que Dios, bueno, cambie de actitud, pero si las circunstancias son más favorables, pues entonces ya no tengo necesidad de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es cambiar de acuerdo a cómo yo vea la conveniencia o la no conveniencia de obedecer a Dios. Y luego veíamos también el capítulo 35, ese grupo, ese clan familiar que son los recabitas, que obedecieron al mandato de su antepasado, Jonadab, hijo de Racab, que les mandó que no construyeran casas estables ni tampoco se dedicaran a la agricultura ni nada de eso, sino que se dedicaran al pastoreo, que fueran nómadas, y también les mandó que no tomaran vino. Y entonces, aunque el profeta Jeremías les ofrece que beban vino, les manda, vamos, que beban vino, ellos se niegan en base al mandato de su antepasado, y eso sirve para ilustrar cómo hay gente que puede ser fiel a un mandato humano, a un mandato de hombre, y sin embargo el pueblo de Dios no son fieles a la palabra, al mandato de Dios. Y luego veíamos el capítulo 36, ayunando y quemando la palabra. Es un capítulo que resume la situación en la que la nación está, por un lado, practicando una religiosidad, el ayuno, que aparentemente, externamente es un acto en el que se busca a Dios, pero en realidad luego están desobedeciendo abiertamente la palabra, e incluso el rey Joacim la quema
Así que ilustra bien la actitud del pueblo, religiosidad, pero es religiosidad vacía, externa, que hace nulo entonces el valor que pueda tener todo eso. Y así es como entramos ahora en la parte ya de los últimos capítulos del libro de Jeremías, y nos vamos al capítulo 37, lo he titulado Idéntico mensaje en libertad que preso. Y podemos leer, versículo 1, dice: en lugar de Conías, que es Joaquín, hijo de Joacín, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras del Señor, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros al Señor nuestro Dios. Y aquí vemos el contraste, la contradicción que hay entre lo que dice el versículo 2 y lo que dice el versículo 3 sobre el rey Sedequías. En el versículo 2 se dice que este rey no obedeció las palabras del Señor a través de Jeremías, desobediente, y en el versículo 3 envía el rey Sedequías a unos mensajeros para pedirle a Jeremías que ruegue a Dios a favor de ellos. Entonces es de nuevo ver la contradicción de la nación, pero también simbolizada en el rey mismo, que por un lado no quiere atender las palabras de Dios, pero por otro quiere que Dios intervenga a favor de ellos. Es la misma contradicción que hoy tienen muchos, que por un lado andan en sus propios caminos y luego por otro quieren que Dios los bendiga. Por un lado quieren andar en el camino ancho, entrar por la puerta ancha, pero luego quieren las bendiciones y las promesas de la puerta y del camino estrecho. Es imposible. Pero bueno, este es el intento que él está haciendo aquí. Es un intento que está condenado al fracaso, evidentemente, porque Dios no va a atender a tal petición sabiendo lo que hay en el corazón de este hombre. Allí vemos que en el versículo 5 hay una retirada momentánea del ejército caldeo sobre el asedio a Jerusalén por causa de que Faraón, el ejército de Faraón, ha salido de Egipto en ayuda de Jerusalén. Es lo que vimos cuando lo del pacto cambiado, ¿no? Que sueltan a los esclavos porque la situación es muy mala, y cuando oyen, vienen los egipcios y los caldeos se han marchado, pues entonces volvemos otra vez a tomar a los esclavos. Aquí está este momento, versículo 5, y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Así que Jerusalén, el asedio, se libra en ese sentido, y ellos piensan, ya está, ya se acabó, ya volvemos otra vez a la normalidad y esta pesadilla ha terminado para siempre. Pero es solamente algo momentáneo, porque Faraón va a volver, el ejército egipcio va a volver otra vez a Egipto, y el ejército caldeo entonces va a volver otra vez a asediar a Jerusalén. Y entonces ahí es donde va a venir la palabra de Jeremías, versículo 7, así ha dicho el Señor Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis: he aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego.
Así ha dicho el Señor, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Así que no haya falsas esperanzas, que no haya vanas ilusiones de que todo ha pasado y de que las cosas vuelven otra vez a la normalidad, porque la amenaza y el peligro sigue siendo constante. Así que el mensaje de Jeremías sigue siendo el mismo que había estado proclamando hasta este momento. Y entonces, cuando es apresado, es azotado y llevado a la cárcel por causa de seguir manteniendo este mensaje, es consultado en privado por el rey. Versículo 16, entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. En la casa de la cisterna, no en la cisterna misma, está en la casa, está en la prisión, que tiene una cisterna, pero todavía está en el patio de esa cárcel. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra del Señor? Y Jeremías dijo, hay, y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Quizá aquí el rey Sedequías lo que está acariciando es la esperanza de que Jeremías cambie su mensaje. Una vez que ha sido castigado, ha sido azotado, ha sido encarcelado, a lo mejor lo hemos quebrantado, a lo mejor su firmeza se ha roto y ahora va a modificar el mensaje. A lo mejor otro podía haber hecho eso, ¿verdad? Cuando la naturaleza humana sufre, experimenta daño y dolor, es muy posible que se venga abajo y por lo tanto que se adapte para poder salir del apuro, para poder escapar del sufrimiento. Pero no es el caso de Jeremías. Jeremías va a mantenerse. Aunque haya sido castigado y está preso, sin embargo va a seguir manteniendo íntegramente el mismo mensaje que había estado predicando en libertad que ahora que está preso. Lo cual nos habla de la integridad, de la fortaleza y de la fidelidad a Dios que este siervo, que es Jeremías, tiene. A pesar de todo, él se mantiene en lo que Dios le ha dicho. Y de la cárcel, ahora sí, va a pasar a la cisterna. Es decir, va a ir de mal en peor. En el capítulo 38 y versículo 3, así ha dicho el Señor, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Lo que está haciendo es desmoralizar a la gente con este mensaje, lo que está trayendo es debilidad a todos aquellos que pueden tener fuerza, que están seguros de que hay que hacer frente al ejército caldeo. Por lo tanto, hay que quitar de en medio a este hombre para que no siga siendo una influencia perniciosa. Y aquí vemos entonces cómo la maldad de unos, estos príncipes que están hablando al rey, que le están aconsejando contra Jeremías de esta manera, la maldad de unos y la debilidad de otro, que es el rey, acaban con Jeremías en la cisterna. Versículo 5. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. La maldad de unos, la debilidad de otro.
la maldad activa de unos, la debilidad pasiva de otro, acaba con Jeremías en la cisterna. Hasta el día de hoy sigue siendo así. El mal consigue sus objetivos cuando aquellos que deberían de hacerle frente se callan, permanecen callados por cobardía o por comodidad. Y estamos viviendo en días que efectivamente esto es lo que está pasando. El mal va ganando más y más terreno, más y más territorio en muchos aspectos, porque los que debieran de estar levantando su voz para denunciar esa maldad y ese pecado, prefieren callarse, prefieren no enfrentarse para no tener problemas. Y de esa manera entonces la cobardía se hace cómplice de la maldad. Jeremías es arrojado, es echado en la cisterna, lo cual quiere decir que va a haber una muerte segura, entre otras cosas por hambre, por la misma situación de la cisterna, donde uno se puede asfixiar fácilmente, hundir en el cieno, etc. De no haber sido, habría muerto allí, de no haber sido porque un hombre, el hombre más insospechado que podríamos pensar, salió en su ayuda, salió en su defensa. Y allí tenemos en este capítulo 38 y versículo 7, oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, es decir, extranjero, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Este hombre, Ebed-Melech, es un extranjero, porque es un etíope, y es un eunuco. Un eunuco es aquel que su miembro viril ha sido cortado precisamente para que pueda estar en el harén de cualquier corte real. De alguna manera es como si este hombre fuera medio hombre. Su varonilidad ha quedado mutilada. Y sin embargo, este hombre, que es medio hombre en un sentido físico, es más hombre en el verdadero sentido de la palabra que todos los hombres que están allí, porque es el único que es capaz de levantar su voz a favor del profeta Jeremías. Y levantar la voz a favor del profeta Jeremías, que es alguien que está denunciado, encarcelado y condenado a muerte, es correr el riesgo de que te pase lo mismo que a Jeremías. Sin embargo, va a ser este hombre el instrumento para que el profeta pueda ser librado de la muerte. Esto denota la humanidad de este hombre, la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno y la valentía de dar la cara a favor de Jeremías. Como digo, es el instrumento más insospechado que se pudiera pensar. Se podría pensar, a ver, ¿quién podrá salir en defensa de Jeremías? Nadie hubiera dicho, este va a ser el que lo va a hacer. En ese sentido ocurre algo parecido con la parábola que Jesús contó acerca de aquel hombre que iba de camino
de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por unos bandidos. Entonces le robaron y le dejaron medio muerto en el camino. Y allí pasaron varias personas, ¿verdad? Pasó un levita y pasó un sacerdote, gente consagrada a Dios, que se supone que son los que deberían de haber intervenido a favor de aquel hombre, pero no lo hicieron. Pasó un samaritano, un extranjero, un proscrito, y fue él, precisamente, el que intervino a favor de aquel que estaba necesitado. Es decir, la última persona en la que cualquiera hubiera pensado que iba a ser el que ayudara a aquel hombre fue precisamente el que lo hizo. Y es lo mismo que ocurre en el caso de este hombre que se llama Ebed-Melech. Hay una palabra de parte de Dios de promesa de preservación para este hombre. En el versículo 16, pero en el capítulo 39, 16, ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice el Señor, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice el Señor. Así que aquí vemos cómo Dios da esta palabra de preservación, esta palabra de promesa para este hombre etíope, eunuco, medio hombre en lo físico, pero hombre entero y completo en lo interior, le da esta palabra de promesa. Es lo que dijo Jesús también en determinado momento: cualquiera que os diere un vaso de agua por ser discípulos de Cristo, no perderá su recompensa. Un vaso de agua es una cosa, es un gesto el más sencillo que podamos pensar, ¿verdad? Sí, no es una cosa extraordinaria, pero simplemente ese gesto, ese acto simple y sencillo por causa de ser discípulos de Cristo, significa para la persona que ha dado ese vaso de agua tener una promesa de recompensa. Aquí a Ebed-Melech Dios le está dando también esta palabra de preservación, de liberación de la muerte cuando suceda el asedio y la toma final de Jerusalén. Y volvemos otra vez a nuestro capítulo 38. Es sacado de la cisterna gracias a la intervención de este hombre, y cuando es sacado de la cisterna, Sedequías vuelve otra vez a consultar a Jeremías. Después, versículo 14, después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa del Señor. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Es una y otra vez volver a insistir sobre lo mismo al profeta. Ya lo ha escuchado, ya sabe lo que el profeta le ha dicho, pero es volver a preguntar sobre lo mismo, a ver si el profeta ha cambiado, a ver si ha modificado el mensaje, a ver si hay algo más atrayente a los oídos, a ver si después de haber sido sacado de esa malísima experiencia que es la cisterna y otra vez volver a respirar aire libre, puede ser que su mente haya cambiado. Y el rey Sedequías está haciendo este juego una y otra vez, a ver si obtiene una palabra que a él le venga bien.
Pero Jeremías no cambia ni en libertad, ni preso, ni en la cisterna, ni fuera de la cisterna. Esté donde esté, su palabra es invariable. Versículo 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Aquí tenemos a Jeremías, el profeta sensible. Sensible porque hemos visto una y otra vez su sufrimiento, hemos visto una y otra vez la expresión de su dolor, que este hombre no es de hierro, no es de piedra, tiene un corazón de carne y hueso como nosotros lo tenemos, un interior de carne y hueso como nosotros lo tenemos. Pero este hombre que tiene esta sensibilidad es un hombre sólido, firme. Este hombre que tiene un alma delicada no tiene un alma voluble, que cambia de acuerdo a las circunstancias o a la presión de los hombres que le quieran meter. Pasamos al capítulo 39, y en el capítulo 39 es donde tenemos el relato de la caída de Jerusalén. Lo he titulado Destrucción y Preservación, porque efectivamente en este capítulo podemos ver esos dos contrastes. Por un lado, la destrucción total, la ruina total, los muros arrasados, el rey cautivo, apresado, el pueblo deportado. Es la destrucción anunciada. Pero en medio de todo eso vemos unas señales de preservación de parte de Dios, utilizando a los mismos que están destruyendo Jerusalén. Tras año y medio de asedio, año y medio es mucho tiempo, una ciudad cerrada, que no puedes ni entrar ni salir nadie, aguantando, sin tener socorro, sin tener ayuda del exterior, es mucho tiempo. Ese es el tiempo que va a estar Jerusalén asediada. Y allí tenemos en el versículo 1, en el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Si se ha abierto brecha en el muro de la ciudad, quiere decir que la ciudad ha quedado vulnerable, porque el muro, la muralla, es lo que defiende a cualquier ciudad. Si se ha abierto brecha, el ejército enemigo, por lo tanto, tiene por dónde entrar adentro de la ciudad. 3. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal-Sarecer, Sangar-Nebo, Sarsequín el Rabsaris, Nergal-Sarecer el Ragmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Es interesante que la Biblia haya recogido los nombres y títulos que los grandes generales de Nabucodonosor tenían. Todos estos nombres hacen referencia a los ídolos paganos de Babilonia. Nergal-Sarecer significa príncipe de Marte. Sangar-Nebo, espada de Mercurio. Sarsequín el Rabsaris, príncipe de los eunucos. Nergal-Sarecer el Ragmag,
príncipe de Marte y gran mago. Es decir, las alusiones a Marte y a Mercurio como ídolos, como divinidades, a los cuales los caldeos adoraban y servían, indica entonces cómo el fracaso del pueblo de Dios al desobedecer a Dios lo que hace es dar gloria a los ídolos paganos. El pueblo de Dios, cuando no está en su lugar, cuando no está en el sitio que debe de estar, dándole gloria a Dios, su mismo fracaso produce que los falsos ídolos sean enaltecidos y engrandecidos. Y aquí es donde están todos estos nombres para denotar este hecho. El mismo nombre de Nabucodonosor y de su capitán, que se llama Nabuzaradán, allí en el versículo 11, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, ¿os dais cuenta que los dos nombres empiezan por Nabu? Nabucodonosor, Nabuzaradán, porque Nabu viene de Nebo, y Nebo es la palabra para Mercurio. Así que Nabucodonosor significa príncipe de Mercurio y Nabuzaradán dirigente de Mercurio. Todos los nombres de estos personajes entonces tienen que ver con sus ídolos, con sus falsos ídolos. Allí, con la brecha que se efectúa en la muralla, es cuando se va a producir la captura del rey, versículo 5, pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Todo esto se podía haber ahorrado, se podía haber evitado, bueno, primero, si hubiera habido un verdadero arrepentimiento, una vuelta a Dios de la nación. Pero, en segundo lugar, se podía haber evitado tanto mal y tanta crueldad si se hubieran rendido, si se hubieran entregado, como le dijo el profeta Jeremías. Pero a causa de estar resistiendo hasta el final, va a provocar que entonces los traten de esta manera. Versículo 8, y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Ya no es solamente una brecha, ahora ya es todos los muros de Jerusalén los que han sido derribados. Y van a estar derribados 150 años hasta que llegue Nehemías y entonces efectúe la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Aquí llama la atención, versículo 11, Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Destrucción y preservación. A Jeremías que no se le toque. Y esta orden viene del mismo Nabucodonosor. Jeremías es protegido por el mismo rey Nabucodonosor. Evidentemente detrás de ese rey está el rey con mayúscula, que está protegiendo a su siervo. Y es lo que ya hemos mencionado en alguna ocasión, ese proverbio que dice que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en manos del Señor. De la misma manera que un labrador conduce las aguas para que rieguen la tierra conforme él quiere, así
Dios mueve los corazones de los poderosos para que hagan su voluntad. Y el corazón de Nabucodonosor está siendo movido aquí, evidentemente, de parte de Dios para que Jeremías sea protegido. No solamente Jeremías, versículo 10. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Así que los que a primera vista parecieran ser las víctimas más fáciles de todos para morir en todo este asedio, son precisamente los que van a ser preservados para vida por parte de los caldeos, y les va a dar viñas y les va a dar heredades. Es interesante lo que dice el Salmo 9 y versículo 9 a este respecto. Salmo 9:9, el Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Es tiempo de angustia este? Por supuesto, tiempo de angustia total. El Señor será refugio para el pobre, refugio para el tiempo de angustia. Jeremías es preservado, los pobres son preservados. Ebed-melech, el etíope eunuco, ya hemos visto que es preservado también. Y hay un contraste entre la preservación de Jeremías y el castigo que sufre el rey Sedequías, el rey que no quiso hacer caso de lo que Jeremías estaba hablando, le estaba diciéndole. Él va a experimentar todo el daño, mientras que el profeta es librado de ese mismo daño. Y en ese sentido, si vamos un momento al Salmo 147 y versículo 6, dice: el Señor exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. El Señor exalta a los humildes y a aquellos que le son fieles, que están sometidos a Él, son obedientes a Él. A los impíos los humilla hasta la tierra. Es lo que pasó entonces con este rey. El capítulo 39 es la constatación de que al final se cumplió lo que el profeta Jeremías estaba anunciando. Es decir, la palabra de Dios no son simplemente amenazas intimidatorias que nunca llegan a realizarse. La palabra de Dios se cumple. Y el capítulo 39, entonces, lo corrobora. Los hechos corroboran la verdad de lo que el profeta había estado diciendo. Si vamos un momentito al manual, tenemos la página 94, donde hay un mapa en el que están reflejadas las campañas militares que Nabucodonosor dirigió contra el reino de Judá. Hubo 3, porque hubo 3 deportaciones, siendo la peor la última de todas, que es la que está registrada aquí en el capítulo 39. Allí veis en las flechas rojas que están abajo a la izquierda de todo, es la primera campaña que fue bajo Joacim en el año 604. La segunda campaña es en color naranja, vemos que viene del norte, atraviesa
todo el territorio de Israel y llega hasta Jerusalén. Y ahí es donde Nabucodonosor pone a Joaquín, hijo de Joacín, como rey. No lo pone. Joaquín hereda el trono de su padre, de Joacín, que ha sido llevado a la deportación. Y Nabucodonosor va a quitar a Joaquín, que está 3 meses en el trono. Y luego finalmente tenemos la campaña última y final, que está en morado, la flecha que viene de arriba, del norte, y va recorriendo todo el territorio hasta penetrar en el corazón de la nación de Judá y también en Jerusalén. La huida de Sedequías la tenemos en la flecha roja que sale de Jerusalén hacia Jericó, y luego el ataque edomita es cuando los edomitas se aprovechan de esta caída de Jerusalén para saquear la ciudad, lo cual va a quedar en la memoria del pueblo de Dios como una acción vil y traicionera que no tenían que haber efectuado. Bien, tenemos entonces capítulo 39 ya, y ahora vamos a ver los sucesos en los capítulos 40 y 41 tras la catástrofe. ¿Qué es lo que pasa? Vamos al versículo 2 del capítulo 40. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho el Señor según lo había dicho, porque pecasteis contra el Señor y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Es interesante que un pagano, el capitán de la guardia de Nabucodonosor, tenga las ideas más claras que muchos de los que son parte del pueblo de Dios. El Señor tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y ha hecho el Señor según lo había dicho, porque pecasteis contra el Señor y no oísteis su voz. Es un pagano el que está diciendo esto. Está dando la razón de lo que ha pasado. No es la mala suerte, no es la fuerza de Nabucodonosor. No. Lo que os ha pasado es porque habéis sido desobedientes a Dios. Es un contraste, ¿no?, con la pregunta que le hicieron a Jeremías en el capítulo 16 y versículo 10. Cuando Dios le dice a Jeremías: no tomes para ti mujer, no tengas hijos, no entres en casa de luto, no entres en casa de banquete. Y entonces la gente le va a preguntar: ¿acontecerá que cuando anuncias a este pueblo todas estas cosas te dirán ellos: ¿por qué anuncia el Señor contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué mal, qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Si no hemos hecho nada, si no estamos haciendo nada malo. Esta es la actitud que tiene. Y sin embargo aquí, en el capítulo 40, un pagano está diciendo: esto ha pasado porque habéis pecado contra el Señor. Unos totalmente ciegos, los que tenían que tener luz, están totalmente ciegos, pero a causa de una ceguera producida por su dureza de corazón, y el que no tiene luz porque es pagano, sin embargo tiene más entendimiento que todos ellos juntos. Lo que va a hacer Nabucodonosor aquí es establecer, poner un gobernador judío que se encargue de los asuntos del territorio. Versículo 5. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o vea donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió a Jeremías. Le da libertad para que vaya donde quiera. Y Jeremías se va a quedar con este hombre, Gedalías, que es el gobernador nombrado
por Nabucodonosor para que administre y se encargue de todos los asuntos ahora en el territorio. Pero ese gobernador puesto por el rey caldeo va a ser asesinado. Capítulo 41 y versículo 2. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Así que el hombre puesto por el rey caldeo es asesinado por otros judíos que lo que hacen es decidir que se marchan a Egipto. Versículos 17 y 18 de este mismo capítulo. Y fueron y habitaron en Jerut Kimam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Se sienten inquietos, se sienten inseguros ante el crimen que se ha cometido, porque ese crimen supone un desafío a Nabucodonosor. Y deciden entonces marcharse a Egipto, lejos de los caldeos, pensando que allí en Egipto van a encontrar tranquilidad y liberación. Y así es como entramos en los capítulos 42 y 43, donde lo he titulado Una petición deshonesta. Pero antes de todo ello se me ha olvidado mencionar otro mapa que tenemos aquí en el manual, que está en la página 134. La página 134 tenemos el mapa donde podemos ver la extensión del imperio babilónico y también las rutas que tomaron los deportados y los exiliados. La ruta de los deportados está en las flechas que van hacia el norte, que salen de Jerusalén hacia el norte y luego giran hacia Babilonia. Esos son el destino de todos los deportados. Y luego están los exiliados. Los exiliados son los que ellos deciden marcharse de Jerusalén precisamente por este crimen que se ha cometido al matar al gobernador que ha puesto el rey de Babilonia. Y ellos lo que hacen es marcharse para Egipto. Entonces las flechas que tenéis ahí en color verde, que van en dirección a Egipto, marcan la ruta que siguieron todos estos exiliados. Bueno, volvemos entonces a nuestros capítulos 42 y 43. Los que han quedado allí en Jerusalén después del asesinato de Gedalías le hacen esta proposición al profeta. Versículo 1. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jezanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros al Señor tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que el Señor tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí, que voy a orar al Señor vuestro Dios como habéis dicho, y todo lo que el Señor os respondiere os enseñaré, no reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: el Señor sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual el Señor tu Dios te enviara a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios nos vaya bien. ¡Qué disposición más magnífica de esta gente! Primero, porque le piden al profeta que interceda ante Dios a favor de ellos. Eso ya es una buena señal.
pero todavía más. Segundo, porque están diciendo que sea cual sea la palabra que Dios dé al profeta, ellos la van a llevar a cabo, la van a obedecer. No importa cómo sea esa palabra, ellos la van a llevar a cabo. Magnífico. Pero esto es solamente la apariencia. Esto es solamente las palabras que de ellos están saliendo. La palabra que el profeta les va a dar de parte de Dios, que ellos dicen que están dispuestos a obedecer, la tenemos en el versículo 9. Y les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho el Señor, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijere: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz del Señor vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra del Señor, remanente de Judá. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Así que la palabra es clara para ellos: quedaros y seréis preservados. No tengáis miedo de las represalias que puedan tomar los caldeos contra vosotros. Yo os protejo, yo os cuido y os libro. No vayáis a Egipto, porque os va a venir mal allí en la huida. Bueno, si ellos habían dicho que estaban dispuestos a hacer lo que Dios dijera, se supone que ellos van a asumir, van a admitir esta palabra y la van a poner por obra. Pero no. Cuando escuchan esta palabra de parte del profeta, capítulo 43 y versículo 1, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras del Señor Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales el Señor Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado el Señor nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz del Señor para quedarse en tierra de Judá. Es decir, una cosa eran las palabras, una cosa era la disposición externa y otra cosa es lo que ellos ya previamente habían decidido. Es decir, vienen al profeta a pedirle palabra de Dios, pero ellos ya tienen su decisión tomada. Vienen al profeta a pedirle palabra, pero es para ver si esa palabra coincide con lo que ellos, la decisión que ellos ya previamente han tomado. Si coincide, entonces la hacemos. Pero como no coincide, entonces aquí es donde se manifiesta lo que de verdad hay en los corazones. Todo aquello era palabrería, bonita, pero no estaba respaldada por el corazón. Y aquí tenemos entonces cómo, después del duro correctivo que la nación ha recibido, después de la experiencia terrible
por la que han pasado que debería de haberles enseñado, de decir, hemos estado andando mal, vamos a cambiar y vamos a tomar en cuenta la palabra de Dios. La desobediencia continúa, persisten, son obstinados en desobedecer. Es lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 27 y versículo 22. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. El mortero es lo que en las cocinas, sobre todo en las quizás actuales ya no hay morteros, pero antiguamente era normal el mortero, y allí se machacaba entonces el ingrediente, lo que fuera, para luego ser utilizado. Bien, pues aunque majes al necio en un mortero, es decir, aunque sometas al necio a las experiencias más duras, más terribles que se puedan imaginar, ni siquiera así se aparta de él su necedad. Y es precisamente lo que está ocurriendo aquí con toda esta gente. Han visto, han experimentado lo que ha ocurrido, han visto muertos, han visto saqueos, han visto destrucción, han visto incendio, han visto al rey partiendo para la deportación, han visto todo eso. Pues todavía continúan persistiendo en la desobediencia abierta. Y la esperanza que ellos tienen puesta en Egipto, allí ya no sabremos nada de caldeos ni de Nabucodonosor y estaremos a salvo. El profeta Jeremías les da esta palabra, 43, 8. Y vino palabra del Señor a Jeremías en Tafnes, y Tafnes ya está dentro de Egipto, es decir, se lo han llevado, a Jeremías se lo han llevado con ellos a Egipto. Han llegado a esta ciudad, que es una de las ciudades fronterizas de Egipto con el desierto de Sinaí. Toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá, y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Así que esa idea ilusoria, imaginativa, falsa esperanza que ellos tenían, Egipto, la libertad, terminó la pesadilla, en Egipto termina nuestra pesadilla. El profeta Jeremías dice, aquí va a continuar la pesadilla, porque Nabucodonosor va a llegar hasta este territorio también. Es una petición deshonesta la que ellos hicieron al profeta. Deshonesta, falsa. Dicen una cosa, pero ya han decidido lo que van a hacer. El capítulo 44 lo he titulado El viejo pecado inextinguible. Versículo 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Menfis y en tierra de Patros. Fíjate, ya se han extendido, ya no solamente están en la frontera con el desierto de Sinaí, sino que se han ido extendiendo, han ido bajando cada vez
más hacia el sur. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y aquí que ellas están al día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. O sea, es una palabra recordatoria. Vosotros habéis visto, lo sabéis, os lo recuerdo. Somos muy olvidadizos, ¿verdad? Sí, los seres humanos somos muy, muy olvidadizos. Y por eso el profeta les está recordando todos estos hechos. Pero además de ser una palabra recordatoria, es una palabra conminatoria, de exhortación. Versículo 7. Ahora pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra? Es una palabra de exhortación. ¿Por qué hacéis tan grande mal? Porque están persistiendo en el viejo pecado que es la idolatría. No han aprendido la lección y por tanto reciben una palabra condenatoria. Versículo 11. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Es una palabra de condenación en Egipto la que están recibiendo. Y esto nos enseña varias lecciones muy importantes. La rebelión es obstinada, no se cansa y no importa lo que se esté experimentando, la rebelión sigue estando ahí. Versículo 16. La palabra que nos has hablado en nombre del Señor, no la oiremos de ti. Igual que los anteriores, igual que antes de la caída de Jerusalén, igual que cuando todo aparentemente iba bien, lo mismo. La palabra que nos has hablado en nombre del Señor, no la oiremos de ti. La rebelión es obstinada. La rebelión, la idolatría, el pecado de idolatría también es obstinado. Versículo 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de paz y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Seguiremos empeñados en esta idolatría. La Reina del Cielo. La Reina del Cielo es una alusión a Asera o a Istar, que era la representación del planeta Venus. Asera, Istar, es la diosa, el ídolo, entonces, del amor y de la fertilidad. A esa es a la que ellos siguen dando culto, a pesar de todo lo que está ocurriendo. Versículo 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo.
y a espada y de hambre somos consumidos. O sea, la idolatría es falseadora porque confunde totalmente las cosas. Las cosas van mal porque le han dado la espalda a Dios. Pero ellos dicen, las cosas nos van mal porque hemos dado la espalda a nuestra diosa, a nuestro ídolo. ¿Hasta qué punto el pecado ciega y confunde a los que lo practican? Y ese pecado, esa idolatría, no es de fulano o mengano, sino que es general. Versículo 19. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Están hablando las mujeres. Las mujeres están efectuando en la cocina estas tortas que se supone que eran figurillas en las que estaba representada la diosa, y en esa tarea los maridos estaban implicados, estaban de acuerdo con sus mujeres, de tal manera que la idolatría, la práctica, es generalizada. Toda esta obstinación, este viejo pecado inextinguible, que no se erradica, que no se quita, va a provocar la sentencia de los versículos 26 y 27. Por tanto, oíd palabra del Señor, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice el Señor, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto, por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Es la sentencia definitiva. Incluso el protector en el que ellos están confiando, el protector es Faraón, el rey de Egipto. Incluso ese protector va a caer en manos de los caldeos. Versículo 30. Así ha dicho el Señor, he aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Esto es lo que ocurrió después de la catástrofe de Jerusalén con aquellos que quedaron en Jerusalén, que podían haber estado bien y haber estado protegidos por Dios, pero que resolvieron marcharse a Egipto contra la voluntad de Dios, y Egipto va a ser su tumba. Su tumba. Pasamos al capítulo 45, una palabra sustentadora para Baruc. Baruc es el hombre que estuvo con Jeremías, era el hombre que ponía por escrito las palabras que el profeta decía con los labios, él las ponía por escrito, y aquí él está expresando su desánimo, su desaliento. Versículo 2. Así ha dicho el Señor Dios de Israel a ti, oh Baruc, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido el Señor tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Este hombre experimentó algo del sufrimiento que Jeremías vivió, porque en definitiva estuvo a su lado, estuvo con él. De hecho, hay un momento en el que hay una amenaza que va dirigida contra los dos. En el capítulo 36 y versículo 19, entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. Así que él está también señalado, porque está
asociado con Jeremías, lo asocian con Jeremías. Y es posible que eso le produzca el desánimo y el desaliento que aquí está expresando en este capítulo 45. Pero aquí hay una palabra de aliento y de promesa para este hombre. Versículo 4, así le dirás, ha dicho el Señor, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho el Señor, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Palabra de preservación, en medio de la destrucción de nuevo. Tenemos los últimos capítulos, la última parte del libro de Jeremías, que es diferente a todo lo que hasta ahora hemos estado viendo, porque los capítulos 46 al 51 son profecías contra las naciones, naciones de alrededor y naciones lejanas, naciones pequeñas y naciones grandes también. Y el capítulo 52, que es el último capítulo, entonces es el registro, el relato que tenemos al final de Reyes y al final de Crónicas, de la toma y caída de Jerusalén, que otra vez vuelve a estar aquí registrada en el libro de Jeremías. Lo que vamos a hacer es una cosa, vamos a dejar esto para la semana que viene y ya nos vamos a meter también en el libro de Lamentaciones. La semana que viene entonces terminamos con esta última parte de estas profecías que hay aquí y entramos, vemos también ya el libro de Lamentaciones, así que podemos ir leyendo ese libro, son 5 capítulos, se pueden leer en un rato, bueno, un rato un poquito largo, pero un rato entonces, y podemos también ir teniéndolo en mente para entonces. Así que el Señor os bendiga y hasta entonces. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús.